resistencia. Recuerden ustedes que la resistencia era igual a la resistividad por la longitud, por la dividido el área, ¿sí? Entonces, a mayor, digamos, corriente que tenemos transportando por nuestro conductor, vamos a tener las pérdidas. Lo que tratamos de hacer es bajar la corriente para que las pérdidas en la transmisión de los conductores sean menor. Y es por eso que para trabajar con esto necesitamos de los números complejos, ¿sí? Ustedes han visto en alga, la parte ya de finalizar, digamos, de la materia de alga, la parte de números complejos. ¿Cómo estaba compuesto un número complejo? Estaba compuesto por una parte real y por una parte imaginaria, ¿sí? En este caso tenemos la parte real de este número complejo z, 2j más 3. Ustedes ahora recuerden que en vez de ser j, ustedes veían la letra i. La letra i es la que representaba la parte compleja de nuestro número. Y en este caso reemplazamos por la j. ¿Por qué? Porque la i está reservada para valores instantáneos de corriente. Es así que este número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. Lo vamos a escribir, vamos a identificar esta parte. En este caso tenemos z igual a 2 más j3. La parte real es igual a 2 y la parte imaginaria es igual a 3. El opuesto, ¿cómo se define el opuesto de un número complejo? El opuesto de un número complejo es menos z. Por tanto, si aplicamos la distribución de los signos, ¿sí? Tenemos más por menos, me queda menos 2 menos j3. A diferencia del conjugado, el conjugado únicamente va a variar el signo en la parte imaginaria. Por eso fíjense en ustedes que la parte real en este caso tenemos positiva, nos queda 2, y la parte imaginaria se nos hace menos 3. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, resolver la parte binómica de este complejo. Tenemos z igual a 3 menos j. Por consiguiente, el resultado de eso nos queda la parte real es igual a 3, la parte imaginaria igual a menos 1, el opuesto, menos 3 más j, y el complejo conjugado, 3 más j. ¿Para qué nos sirve esto? Porque vamos a identificar esto y vamos a tratar de resolver las diferentes operaciones que tenemos con números complejos. Suma, resta, multiplicación y cociente. En este caso, para el z igual a 1 más j, nos queda que la parte real es igual a 1, la parte imaginaria es igual a 1. El opuesto, menos 1 menos j, y el conjugado, 1 menos j. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? No, profe, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Así tenemos, digamos, el z igual a 3 menos j3 raíz de 3. La parte real es 3. Y la parte imaginaria va a ser menos 3 raíz de 3. ¿Sí? Tenemos el z3, este es el más sencillo. La parte real es 2. La parte imaginaria es 0. El menos z igual el opuesto es menos 3. Y el conjugado, en este caso, como no hay parte imaginaria, me queda directamente 3. ¿Sí? Bien, clase consulta. ¿Por qué estaríamos identificando la parte real y la parte imaginaria? ¿A qué parte del circuito equivaldría la parte real? A las resistencias. A la resistencia, exactamente. Bien. Recordemos que en física 2 ustedes han visto que ¿cuáles son los elementos pasivos por excelencia que tenemos en un circuito eléctrico? Elementos pasivos. ¿Alguien recuerda qué eran los elementos pasivos en un circuito eléctrico?
Clase. La resistencia y los capacitores. Sí, resistencia, capacitores y las bobinas. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá nosotros vimos este 2 más J3, 3 menos J, 1 más J. Entonces, el equivalente en la parte eléctrica, este 2 va a ser la resistencia. Y este más J3 me va a representar la bobina. ¿Sí? Es decir, que la impedancia que yo tengo en este Z va a ser inductiva. Fíjense en ustedes que ahora tengo Z3 menos J. Y esto me está diciendo que la impedancia de esto es capacitiva. ¿Por qué? Porque tengo un menos. ¿Bien? Entonces, eso nos permite identificar en nuestro circuito eléctrico si tenemos bobina y capacitores, quién es que prima sobre uno y sobre otro. ¿Se entiende, chicos? Es por eso que estamos haciendo este repaso, para que ustedes tengan en cuenta cuando vayamos a trabajar en la parte del circuito eléctrico, cómo podría representar cada uno de estos elementos pasivos con el número complejo. ¿Sí? Fíjense en ustedes que acá estamos viendo la forma binómica. ¿Por qué binómica? Significa que tienen dos términos, el término de la parte real y el término de la parte imaginaria. ¿Y por qué vamos a ver eso? Porque cuando empecemos a trabajar con nuestro circuito, vamos a tener que trabajar con las operaciones de números complejos. Para eso vamos a hacer el repaso de cómo se suman dos números complejos. Supongamos que acá tenemos un número complejo Z igual a 2 más J3, Z2 igual a menos J más J4 y Z3, 2 menos J2. Entonces, en el primer ejercicio nos piden encontrar la suma de estos números complejos. La suma de estos números complejos Z1 más Z2, reemplazo lo que vale Z, Z1, 2 más J3, reemplazo lo que vale Z2, menos 1 más J4, y en este caso, la suma de números complejos es bastante simple. Sumo la parte real y sumo la parte imaginaria. En el caso 1, lo que voy a tener que sumar es 2 menos 1, respetando los signos de la suma algebraica. 2 menos 1, me queda 1. Ya resolví mi parte real. Y la parte imaginaria sería más J3 más J4, me quedaría más J7. Por consiguiente, la suma total de la impedancia Z1 más Z2 va a ser 1 más J7. ¿Sí? ¿Eso a qué equivaldría? Eso lo que equivale, chicos, es a lo siguiente, al siguiente tipo de circuito. Yo acá voy a tener, si yo voy a modelizar lo que estamos viendo acá, me queda de la siguiente forma. Yo acá voy a tener un Z1 en la parte del circuito, perdón, vamos a sacar esto, vamos a borrar acá. Vamos a ir a la parte de herramientas. Tengo esto. Tengo esto. Tienen que ir a la psicóloga, creo que. Esto. Esto. Esa es la representación de nuestra resistencia. Y ahora vamos a representar cómo se haría una bobina. Una bobina en este caso se representa de esta forma. Bueno, vamos a cambiar acá el grosor.
a ser más grande. Esto sería nuestra bobina, ¿sí? ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque esa suma que vimos recién me va a representar en mi circuito un circuito equivalente. Yo siempre voy a tratar de manejar en la resolución de circuitos monofásico y trifásico con circuitos equivalentes, ¿sí? Entonces este va a ser mi Z1. Y este va a ser mi Z2. De acuerdo a los valores que teníamos acá, se lo voy a hacer para el primer caso. En este caso, yo tengo lo siguiente. Acá tengo 2, que es el valor de mi resistencia. Tengo J3, que es el valor de mi inductancia. Y acá en este caso voy a tener -1. Fíjense ustedes que en realidad resistencia negativa no existen. Siempre el valor de resistencia nuestro va a ser positivo, ¿sí? Pero a los fines prácticos vamos a considerar esto como verdadero, ¿sí? J4 sería el valor de nuestra impedancia. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es cuál sería el equivalente de esto. Y el equivalente de esto sería directamente la suma de nuestra parte real y la suma de nuestra parte imaginaria. O sea que el equivalente de este circuito que está en serie, por eso sumo sus valores, es el siguiente. Sumo los valores acá, entonces en este caso la resultante de este circuito equivalente sería 1, y acá J7. Entonces la resolución de mi circuito monofásico o trifásico, lo que voy a hacer es tratar de agrupar esas resistencias que están en serie y agrupar esas impedancias que están en serie y las capacidades que están en serie, ¿sí? Serían las impedancias. Todo circuito en serie, el equivalente de la impedancia se suma directamente los componentes de la misma. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿qué sentido Sí, tendría que sea el valor de -1 en la resistencia? claro. Todos los valores de resistencia que tenemos nosotros en los circuitos eléctricos que estudiamos, su valor es positivo, ¿sí? Acá yo lo que hice es simplemente, reitero, el ejercicio es para que ustedes practican cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se dividen los números complejos. En la parte de suma, ustedes siempre van a encontrar que la parte real de una resistencia va a ser positiva, ¿sí? Sí, profe. Bien. En el Otra duda, único modelo, sí, vio que nos da, por ejemplo, en el Z1 nos da un caso que es inductivo, sí, pero esa impedancia puede ser que yo tenga como resultado ese valor que sea inductivo, pero también tenga yo un capacitor que no. No sé si me claro. entienden. Supongamos, bien, bien, entiendo la pregunta. Vayamos a ver, por ejemplo, este caso, el caso D, ¿sí? En el caso D, vos fíjate que tenés 2 menos J5, ¿sí? El 2 menos J5 significa que la parte resistiva es 2, ¿sí? Y la parte inductiva es menos la parte reactiva, significa que es capacitivo.
esto, si nosotros hacemos en el ejemplo que estamos viendo, la representación de esto va a ser la siguiente. En este caso, vamos a cortar esto acá, y acá lo que yo le voy a poner va a ser un capacitor. Formas, aquí. Vamos a dar eso. Este sería el capacitor. Vamos a borrar esto. Sí, control V. Acá tenemos nuestro capacitor. Recuerden ustedes que el capacitor se representaba con dos líneas paralelas. Entonces esto es lo que tenemos acá. La impedancia que tenemos ahí que nos están indicando es de este tipo. Este sería, digamos, en el caso de, tenemos 2 menos J, 5. Significa que acá voy a tener menos J5. Ese es nuestro capacitor. ¿Sí? Y acá nos dice que, esto lo vamos, acá tengo menos menos. ¿Sí? Fíjense en que acá la representación de esto es menos 1, que en realidad ya sabemos que no existe. Supongamos acá, le vamos a dar otro ejercicio. Acá yo le voy a dar a ustedes que esto va a ser 1. Vamos a ver acá herramientas. Vamos a borrar un poco esto. Y acá fíjense en ustedes que yo lo que les voy a hacer acá, le voy a decir que esta parte, esta impedancia Z2, ¿qué valor va a tener? El valor que va a tener va a ser, por ejemplo, 1, J4. ¿Bien? Entonces, fíjense en ustedes que el equivalente de esto va a ser capacitivo. ¿Sí? Yo ya sé que es capacitivo. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la suma de estos elementos que están en serie, esto me va a quedar de la siguiente forma. La parte resistiva, ¿cuál va a ser el equivalente? Clase. 1. Va a ser 2 más 1. 3, profe. 3. ¿Sí? Eso va a ser, digamos, la parte resistiva. Y la parte reactiva, ¿cuánto va a ser? J9. Profe, ¿es el inciso D? J9. J9 dicen ahí. ¿Qué opinan ustedes? Es Menos J, ¿no? menos J, profe. Chicos, Menos 1. menos J. Menos J. ¿Sí? ¿Se entiende clase o no? Es importante que lo vean porque lo que observé en el cuatrimestre anterior es que no estaba claro este concepto. Este concepto es simple. Yo tengo, el capacitor vale 5. Yo sé que el capacitor significa un menos. ¿Por qué? ¿Nos vemos? Bien. Chao. ¿Ah? Y tengo la inductancia. Entonces tengo menos J5 más J4, me queda menos J. Es decir, que la impedancia resultante de estos elementos que están en serie va a ser una resistencia de 3 ohmios con una parte reactiva de menos 1. ¿Se entendió, clase? Profe, una consulta. Sí. La parte imaginaria nos va a decir siempre si es capacitivo puro o inductivo puro. La parte imaginaria, no es que te va a decir si es inductivo puro o no. ¿Cuándo va a ser puro? Va a ser puro cuando la parte real sea 0. Lo que te va a indicar la parte negativa o positiva si la impedancia es inductiva o si es capacitiva. ¿Bien? El puro Bien. va a ser inductivo puro cuando vos tengas que la parte real sea 0. Ahí sí va a ser
inductivo puro o capacitivo puro. En este caso, cuando tengamos parte real, cuando tengamos resistencia, lo que el positivo o el negativo nos va a indicar si la impedancia es inductiva, en el caso de ser positiva, o si la impedancia es capacitiva, si es negativa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Profe, en ese ejemplo, ¿Ah? en el ejemplo, profe, no entiendo por qué queda menos J. Bien, ¿por qué queda menos J? Vos fíjate que acá en el ejemplo, vos decimos que la resultante, utilizando números complejos, yo sumo la parte real, ¿sí? La parte real va a ser 2 más 1, ¿cuánto me da? 3. Sí, Sumo en forma algebraica la parte reactiva. Y la parte reactiva es menos J5 más J4. ¿Cuánto te da eso como resultante? Ah, claro, es que en el TP creo que dice menos Z3 menos Z2. No, por eso yo estoy haciendo un ejemplo acá real. El ejemplo ese es para que aprendamos a sumar números complejos, a restar, a multiplicar, a dividir, ¿sí? Ahora yo le estoy dando un ejemplo concreto de la parte de un Z1 y un Z2 de circuito. ¿Se entiende? Ah, claro, me confundí con el signo del trabajo práctico, profe. Eso. Perfecto, no hay problema. Es para que ustedes pregunten, chicos, no hay ningún problema. Está bien, Vuelvo a profe, gracias. reiterar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este circuito? ¿La resultante de este circuito será capacitiva o inductiva? Capacitiva, profe. Capacitiva. ¿Qué significa, clase, que el circuito sea capacitivo? A ver, ¿qué significa? ¿Sería que el capacitor se opone a los cambios de tensión, profe? Bien. El capacitor, o sea, la impedancia que voy a tener se opone a los cambios de tensión. Perfecto. ¿Y qué significa eso en términos de corriente y tensión? ¿Cómo está una con respecto a la otra? La corriente adelanta la tensión. Perfecto. O la tensión atrasa la corriente. Exactamente. Ahí tienen que ver ustedes dónde pongo yo mi referencia, ¿sí? Si la corriente o la tensión. En el caso, fíjense en ustedes que siempre hablamos de la corriente con respecto a la tensión. Entonces, en este caso, voy a decir que en un circuito capacitivo, la corriente adelanta a la tensión. ¿Por qué? Porque el capacitor se opone a los cambios de tensión. ¿Quedó claro ese concepto? La referencia siempre nuestra va a ser la tensión. Y de ahí veo cómo está la corriente, si está adelantada o está atrasada. No está mal enunciado de las dos formas que lo dijeron ustedes. Si yo tomo como referencia la tensión atrasa la corriente, ¿sí? Si yo tomo como referencia la corriente adelanta la tensión. ¿Bien? Depende de nuestro sistema de referencia. Pero le tiene que quedar claro, el concepto físico a ustedes es que la bobina se opone a los cambios de corriente. Y el concepto físico del capacitor es que el capacitor se opone a los cambios de tensión. Entonces ahí ya analizo. Si se opone a los cambios de tensión, la corriente adelanta a la tensión. En el caso de la bobina, se opone a los cambios de corriente, la corriente atrasa a la tensión. ¿Se entendió, chicos? Ese concepto es fundamental para que ustedes analicen todos los circuitos de monofásica y trifásica. Si tienen claro este concepto, cuando veamos ya la resolución básicamente de los circuitos, porque ustedes tengan en cuenta qué es lo que hago yo en la parte real. Yo en la parte real modelizo, ¿sí? ¿Cuál es la carga por excelencia que tenemos, digamos, en la industria? ¿Cuál es la carga típica que tienen ustedes en la industria? ¿Clase? Los motores. Los motores. Los motores. Exactamente. La clase típica, digamos, la carga típica que yo tengo es motor. ¿Cómo lo modelizo al motor internamente? ¿El motor qué es? Es una
¿Es una impedancia capacitiva o una impedancia inductiva? Inductiva. Inductiva. El motor de por sí es una carga inductiva. Es por eso que nosotros estudiamos cómo está, digamos, cómo es el equivalente este que tenemos. O sea, en el modelizado que yo hago de mi motor, el modelo que va a representar mi motor va a ser este, chicos. Va a ser directamente este que tengo acá, una resistencia con una bobina. Ese va a ser el modelo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros estamos estudiando los números complejos. Por eso es que nosotros vamos a ver cómo es el equivalente de un circuito para calcular qué, las corrientes y la tensión. Calcular qué de mi circuito, la potencia que consume. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Profe, una consulta. Sí, Vio que cuando hago los complejos, digamos, yo tengo el equivalente de sumar dos impedancias. Eso tiene en cuenta que cuando ¿se acuerda que antes cuando sumábamos dos resistencias en serie se sumaban los valores? sí, Yo al resolver con complejos sería lo mismo, ¿que no? sí. Cuando vos lo resolvés en complejo, o sea, el complejo, ¿qué es lo que utiliza? El complejo es una herramienta para no trabajar con los senos y cosenos. Recuerden ustedes que han visto en física 2 que el generador, digamos, por excelencia, por ejemplo, yo tengo una fuente de alterna. La fuente de alterna va a ser igual a ¿quién? A 5 por el seno de omega t. ¿Bien? Entonces, para no estar trabajando con ese seno, y supongamos que yo ahora quiero ver cuál es la corriente que circula, tengo que aplicar ¿qué? Ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm me dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Pero ahora yo acá ya no tengo resistencia pura, tengo capacidades y tengo inductancia. Entonces la ley de Ohm, ese R se transforma en la impedancia. Entonces la ley de Ohm, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la tensión es igual a la corriente por la impedancia, ¿sí? Pero fíjense ustedes que ahora, si la tensión la tengo expresada en seno, la impedancia la voy a tener que expresar en seno y coseno. Entonces se va a hacer muy complicado operar matemáticamente para resolver cuál es el valor de corriente. Entonces lo que se hace, se utiliza el álgebra compleja para resolver los circuitos que son puramente senoidales. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Entiende toda la clase? Por eso es que estamos viendo números complejos, chicos. Primero para saber cómo se opera. ¿Por qué? Porque después en el modelo que yo voy a utilizar, voy a hacer, digamos, que los números complejos me representen mi circuito capacitivo o inductivo. Y eso me va a permitir resolver ese circuito, encontrar los valores de corriente, en el caso que yo conozca la tensión y la impedancia, voy a sacar I, ¿sí? Conociendo I, conociendo la tensión, puedo calcular la potencia, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Yo Sí, muchas profe. muchas veces a este práctico no se lo explicaba, pero bueno, me doy cuenta que le falta el por qué. ¿Por qué vemos números complejos? ¿Ahora entienden por qué vemos números complejos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Le queda claro a los chicos que están viendo la materia por segunda vez? ¿Le queda claro? ¿No tienen duda ya? ¿Sí? No, profe. Sí, sí, quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Ese es el objetivo. El objetivo, y también es bueno que ustedes aporten. Cuando no entienden algo, pregunten, chicos. No molesta. Reitero, estamos todos acá para aprender. ¿Sí? Tienen la facilidad de que preguntan o preguntan por chat y bueno, no saben, o pregunten y no molesta la pregunta. ¿Sí? Muchas veces los chicos no preguntan porque nadie pregunta y se da todo por entendido, pero muchas veces no se entiende. ¿Estamos en claro entonces? Entonces, fíjense en ustedes que ahí van a operar, tienen sumas, ¿sí? Fíjense en ustedes ahora cómo hago cuando yo tengo un escalar por un número complejo. Es simple, aplico propiedad distributiva, ¿sí? Y encuentro mi parte real y encuentro mi parte imaginaria. En este caso tengo 3Z1, que es 3 por 2 más J3. Aplicando distributiva, tengo 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Que es lo que me da acá.
como tengo un signo menos, me queda menos 6 menos J9. ¿Bien? Fíjense ustedes que acá tengo Z más Z barra. Esta barra significa que es el conjugado, ¿sí? Y el conjugado, recuerden ustedes que era, lo que hacíamos es cambiar el signo a la parte imaginaria. Si yo acá el conjugado de 1 más J4, me queda menos 1 menos J4. ¿Bien? El producto. El producto, bueno, ¿por qué vemos suma y producto y cociente? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando veamos el número complejo yo lo puedo expresar de tres formas. En forma binómica, que es la que estamos viendo ahora, o forma rectangular, A más JB, donde A es la parte real, el B es la parte imaginaria, y lo puedo expresar como forma polar. La forma polar es el módulo, ¿sí?, de ese número complejo con el ángulo que es la tangente. ¿Bien? Entonces, fíjense en ustedes que eso, recordemos cómo era. Vamos a borrar esto. Y vamos a dar un número complejo. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar un triángulo. ¿Sí? Ahí está. Este lo vamos a dar vuelta a la imagen. Girar 180 grados. No, perdón. Girar. Voltear verticalmente. Bien. Entonces recuerden ustedes que el número complejo, ¿cómo se representaba? Se representaba de la siguiente forma. Si yo tenía un número complejo, yo tenía mi impedancia, vamos a llamar Z, igual a A más J, E. ¿Sí? Entonces fíjense en ustedes que la parte real en mi sistema de eje cartesiano va a ser esta. ¿Sí? La parte real mía va a ser esta. Esa va a ser mi A. Entonces yo acá le voy a llamar a esto A. Este va a ser mi A. Este va a ser mi B. ¿Sí? Y este va a ser mi Z. ¿Bien? Y fíjense en que esto es un triángulo rectángulo. Si recordamos cómo definimos un triángulo rectángulo nosotros, este Z que tengo acá, lo puedo representar como el módulo de Z con un ángulo. A ver, perdón, ahí está. El módulo de Z con un ángulo. El ángulo que usted le llamaba nis, creo, ¿sí? En álgebra le llamaba nis, que vendría a ser el ángulo phi. ¿Vamos? Y fíjense en que si yo aplico Pitágoras, el ángulo este que tengo acá, el módulo de esto, vamos a hacer con minúscula, todo con minúscula, y lo otro ya. Esto igual va a ser a la raíz cuadrada ¿de quién? De A cuadrado más B cuadrado. Entonces ese es el módulo. ¿Sí? Y a su vez, el ángulo phi, ¿sí?, va a ser igual a quién, clase. Yo sé que esto lo puedo definir acá como la tangente. La tangente, ¿quién era? Opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, repasemos eso un poquito. Yo tengo que la tangente de phi era igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí?
¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Y eso es lo mismo que yo diga, es el cateto opuesto va a ser B. La dimensión B dividido la dimensión A. ¿Sí? Y yo, si quiero saber el ángulo de esto va a ser igual al arco tangente. ¿Sí? O sea que este phi va a ser igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? De B sobre A. O sea, fíjense en la otra forma que yo puedo escribir mi número complejo. ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces, esta era la forma rectangular o binómica. Y esta forma que tenía acá, esta era la forma polar. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando Sí, yo profe. tengo que sumar o restar, me conviene expresar mi número complejo en forma rectangular. Cuando yo tengo que multiplicar o dividir, me conviene expresar mi impedancia en forma polar. Porque para la multiplicación, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican los módulos y los ángulos se suman. Y para la división, ¿qué es lo que se hace? Se dividen los módulos y los ángulos se restan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Y por qué esto? Preguntan a algunos. Porque, bueno, porque tenemos ley de Ohm y la ley de Ohm es un producto o una división, depende de qué es lo que yo quiera calcular. Entonces, fíjense en ustedes que acá, en este caso, todo se está haciendo en forma rectangular, pero lo podría hacer en forma polar, que es mucho más fácil, porque acá yo tengo que aplicar distributiva en la parte real, aplicar distributiva en la parte imaginaria y llegar a este resultado en forma rectangular. Si esto hubiese estado expresado en forma polar, directamente multiplico los módulos y sumo los ángulos. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Les dejo el otro ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Podríamos agregar, digamos, que sea en forma polar también. Entonces veamos un ejemplo concreto. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? El ejercicio 3 me dice, una bobina de resistencia de 60 ohm y coeficiente de autoinducción de 0,1 Henry se conecta en serie con un condensador de capacidad de 25 microfaradios a una tensión alterna senoidal de 230 voltios, frecuencia de 50 Hz, calcular utilizando números complejos. ¿Qué tengo que calcular? La impedancia de la bobina, la impedancia del condensador y la impedancia total. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a dibujar para hacer este cálculo es este circuito. ¿Sí? Entonces, yo dibujo este circuito acá. Esta es la fuente de tensión, los símbolos que tengo que tener yo. Este es como un simbolito de alterna. ¿Sí? Esto sería una cosa así. Bien. Es el símbolo de alterna. Tengo mi resistencia, que es 60 ohm. Vamos a sacar acá. Tengo mi resistencia de 60 ohm. Tengo mi inductancia de 0,1 Hz. Mi capacitor de 25 microfaradios. Entonces, fíjense que este es un circuito serie. Y este es un circuito que figura en el programa la parte de circuito RLC. El circuito RLC en serie y el circuito RLC en paralelo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando veamos más el tema adelante, no sé si lo daremos este año, de ver cuál es la resolución de estos circuitos, la representación es esta que tenemos acá. Entonces, yo tengo que la fuente de tensión es UT con una tensión eficaz de 230 voltios por el seno de omega T. Bien, ¿qué significa el valor eficaz de una corriente alterna, clase? ¿Que proviene de una medición? No. Recuerden ustedes que cuando veíamos continua, yo tenía una fuente de 100 voltios y esa fuente de 100 voltios era continua. Cuando yo tengo en este caso
el valor eficaz de una tensión alterna significa que es el equivalente al valor en continua que me va a producir la misma disipación de potencia, ¿sí? Ese es el valor eficaz. Entonces yo, en este caso, acá yo tengo que este 230 es un valor máximo, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar el valor eficaz. Y si es onda puramente sinusoidal, el valor eficaz va a ser 230 dividido raíz de 2. ¿Recuerdan que vieron eso en física 2? ¿Clase? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Repasen el concepto de valor eficaz porque es muy importante para la parte de alterna que estamos viendo. Continuemos con nuestro ejercicio. ¿Qué más según los datos que nos dan, sabemos que la frecuencia es de 50 Hz. Yo sé que la velocidad angular, que me representa este seno omega t, es 2pi por f. 2 es un valor constante, pi es un valor que conozco, 3,14, y la frecuencia en este caso es 50 Hz. Entonces ya tengo mi omega, ¿sí? Recuerden también que a ustedes, en un circuito serie, para encontrar el XL, yo tenía que multiplicar el omega por el valor de la inductancia, ¿sí? Entonces, omega L. Ya calculé el omega, el L es dato de mi problema, es 0,1 Henry. Por consiguiente, el XL que yo voy a tener es 31,4 ohm. Si yo tomara únicamente este valorcito de acá, yo podría decir que ese ZL que tengo ahí, ¿no es cierto?, es igual a J 31,4 ohmio, ¿sí? Entonces ya encontré la impedancia de la bobina, ¿bien? Ahora tengo que ir a la impedancia del condensador. Y la impedancia del condensador va a ser prácticamente lo mismo. Nada más que ahora, como sabíamos de física 2, es 1 sobre omega C, ¿sí? Fíjense, por eso acá en números complejos salen menos. Para el capacitor es menos. Este es un número complejo que yo tengo que multiplicarlo, entonces me aparece el menos, ¿sí? Entonces calculo este valor y me queda que el ZC, para este caso, es menos J 127,39. Y la impedancia total, ¿cómo la calculo? Y la impedancia total la voy a calcular directamente como R más JX, ¿sí? Yo sé que la resistencia mía es 60 ohm y los valores que yo calculé ahora van a ser los siguientes. La parte capacitiva menos J 127,39, que es lo que pongo acá, más la parte inductiva 31,4. Por consiguiente, el Z total que yo voy a tener de este circuito va a ser 60 ohm menos J 95,99. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya que hay una cosa que me piden, acá me piden cuál es la intensidad. Entonces, la intensidad en este caso ya va a ser mucho más fácil. ¿Qué ley voy a aplicar? O sea, conozco la tensión, 230 voltios. Calculé el Z total. Entonces, aplicando ley de Ohm, que me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, puedo calcular estos valores, ¿sí? Fíjense que acá en este caso multiplico por el número, por el conjugado, para despejar esto acá, ¿sí? Si lo hubiese trabajado con la parte polar sería mucho más fácil. Tomo la parte, digamos, 230, dividido el módulo y el ángulo va a ser positivo menos negativo y me va a quedar expresado en forma polar, como está acá. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Puedes repetir eso de nuevo, profe? Perfecto. Fíjense ustedes que yo tengo dos formas de resolver esta operación. El U sobre JT. Una forma es aplicando los números complejos, ¿sí? 230 sería la tensión, la impedancia sería 60 menos 95,99, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado para resolver esta ecuación. Multiplico por el conjugado, arriba y abajo, estaría multiplicando por 1 es lo mismo, aplico distributiva y acá encuentro la solución de la corriente igual a 1,08 más J 1,72 amperes. ¿Bien ahí? Es una forma de resolución. Sí, profe. La otra forma de resolver sería expresar este número que tengo acá en forma polar. O sea, yo podría expresar el 60 menos J 95.99 en forma polar. Si lo expreso en forma polar, esto va a ser el módulo con un ángulo. Entonces, para encontrar el resultado en forma polar, voy a tener que hacer 230 dividido el módulo de esto. ¿Se entiende? Que en este caso me da 2,031. Y el ángulo va a ser 0 menos el ángulo que tengo acá. En este caso era menos 57,875. Como es menos, me queda 57,875 grados. ¿Se entendió ahora, chicos? Entonces, esta tensión la considera que está, o sea, el ángulo es cero, digamos, si es que la expresara en polar, a las 230 voltios. Perfecto. Muy bien ahí la consulta, ahí, ¿sí? Fíjense ustedes que ahí su compañero me pregunta lo siguiente. Me pregunta cuál es el ángulo que yo tomé para el 230 grados, ¿sí? La referencia que yo voy a tomar siempre es 0 grados, ¿sí? Cuando es monofásica. Entonces, en el eje de la X que yo tenga acá, cuando yo considere eso, ¿qué es lo que voy a tener? Yo tengo esto así, tengo acá, vamos a poner esto acá. Este es mi sistema que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Este es el sistema de coordenadas que ustedes ya saben que este es el eje de la X y este es el eje de la Y. ¿Estamos de acuerdo? Su Sí, profe. compañero me dice, pero usted consideró, ¿por qué considera 0? Porque siempre en la parte de referencia, cuando yo tenga, voy a considerar 0 grados. Es decir, que yo acá voy a considerar que acá está mi tensión. ¿Sí? Este es el valor de tensión que tengo, 230 voltios. El módulo va a ser 230 voltios y el ángulo, ¿cuánto va a ser? 0 grados. El sistema de referencia que ustedes siempre van a tomar va a ser el sistema de tensión. La tensión con 0 grados. Por eso es que yo le decía que en un circuito inductivo, yo tenía que la corriente atrasaba a la tensión. ¿Sí? Si yo tengo acá mi corriente, vamos a hacer acá. Si yo tengo acá mi corriente, en un circuito inductivo, va a atrasar. Este va a ser mi tensión de referencia. Este va a ser mi tensión de referencia. Lo vamos a poner negrita. Y esto va a ser mi corriente. El I. ¿Se entendió, chicos? Fíjense en ustedes que acá en el ejercicio no está especificado. Pero sí se considera 230 voltios. Si yo lo expresara con números en forma polar, sería módulo 230, ángulo 0 grados. ¿Bien? Por eso 0 grados menos el ángulo de este, me queda un ángulo de 57,875 grados. ¿Sí? En la presentación del práctico, hágalo de las dos formas. Hágalo en forma rectangular y hágalo en forma polar. Por favor. ¿Sí? Y después me piden el factor de potencia total. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia, chicos, es simplemente la relación que se hace, el factor de potencia. Factor de potencia. Ustedes lo van a encontrar en la grafía como FP, y esto se define como la potencia activa, ¿sí?,
Esto va a ser igual. Potencia activa, vamos. Que se representa como la corriente por la tensión, perdón, la tensión, en este caso estoy escribiendo y diciendo otra cosa, por la corriente por el coseno phi. ¿Sí? Coseno phi. ¿Bien? Y después tengo, voy a poner acá, vamos a representar bien lo que nos enseñaron a nosotros, que esa es la línea que va para ahí. Vamos a ponerle signo igual. Vamos a poner signo igual. Bien. El factor de potencia dijimos, como le estaba comentando, que era la potencia activa dividida la potencia aparente. ¿Bien? Entonces, esto es así, potencia aparente. Pon el punto acá. Y la potencia aparente directamente es V por I. V por I. Si la onda es perfectamente senoidal, no tengo armónicos. Entonces, yo puedo decir que el factor de potencia es igual a ¿quién? Al coseno phi. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y fíjense en ustedes que el coseno phi, ¿quién va a ser? El coseno phi es el ángulo que tengo acá. El coseno phi es ese. Que ya lo hemos calculado como quién. Entonces, bueno, pues yo lo puedo calcular acá, profe. El coseno phi, ¿quién va a ser? Va a ser cateto adyacente sobre la impedancia. Lo puedo calcular acá del triángulo de potencia, del triángulo del número de impedancia. Y fíjense ustedes que yo también voy a tener una corriente activa y una corriente reactiva. Y esta va a ser la corriente total de mi circuito. También lo puedo calcular como relación de corriente. O también esto, van a ver que representa a ustedes el triángulo representa P, que es la potencia activa. Y esto representa Q. La Q me da la potencia reactiva. Y esto va a ser mi S, que es mi potencia aparente. ¿Sí? Fíjense ustedes, de acá sale el factor de potencia. Si yo lo calculo, es P sobre S. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablo de armónicos, ¿a qué se refiere, profe? Repito. Bien. Saben ustedes que nosotros acá hemos definido el factor de potencia. El factor de potencia lo hemos definido como la potencia activa sobre la potencia aparente. La potencia activa, que se mide en kilovatios, es igual a la tensión por la corriente por el coseno phi. La potencia aparente, que se mide en kilovolt-ampere, es igual a V por I. Como esto es un cociente, y si la onda es perfectamente senoidal, no hay armónico, yo puedo simplificar los valores de tensión y corriente con los valores de tensión y corriente. Por consiguiente, me dice que el factor de potencia es igual a coseno phi. ¿Bien hasta ahí? Además, sé otra cosa. Además, yo sé que este triángulo que habíamos dibujado me representaba la impedancia. ¿Sí? Eso me representaba mi impedancia. Y mi impedancia era Z igual a A más JB. Entonces yo podía hacer mi triángulo de impedancia. Esto iba a ser mi parte real, esto iba a ser mi parte imaginaria, y acá tenía mi Z. ¿Bien? Entonces este se llama el triángulo de impedancia. Pero si yo a esto, ¿no es cierto? Esto también me representa la potencia activa.
sea, acá tengo la potencia activa en el eje de la X y acá tengo la potencia reactiva en el eje de la Y. Por consiguiente, puedo calcular ¿quién? La potencia aparente. ¿Sí? La potencia aparente, este S que yo tengo acá, va a ser ¿quién? Este S que yo tengo acá, vamos a borrar esto acá. Vamos a poner acá. Así como yo represento este número complejo, yo puedo decir que S es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. ¿Sí? Fíjense en ustedes que tengo esto también. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, profe, cuando habla de armónicos, ¿a qué se ¿Entendió? refiere? Bien, cuando hablo de armónico, ¿a qué me refiero? Recuerden ustedes que la onda senoidal yo la puedo expresar como sumas aplicando Fourier. ¿Han visto eso o no? Aplicando Fourier como una suma de otras ondas senoidales que contienen armónicos impares y armónicos pares. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver los armónicos pares y los armónicos impares? Como dice su compañero, en las ondas senoidales, las armónicas pares se anulan. Entonces, las únicas que me quedan existentes en la red también son las armónicas impares. ¿Qué pasa hoy en día en la industria? Yo en la industria, yo tengo muchas cargas de estado sólido. ¿Qué significa carga de estado sólido? Las cargas de estado sólido son los arrancadores suaves, son los PLC, son las fuentes conmutadas, ¿sí? Son toda la electrónica que yo le estoy colocando a mi industria. Y esa electrónica trabaja con valores de continua. Entonces yo tengo que convertir toda esta alterna a valores de continua que necesito para que trabaje mi equipo, ¿sí? Que podrían trabajar a 12 voltios, 24 voltios. Un celular, la fuentecita que ponen ustedes, ¿con cuántos voltios se carga el celular? ¿Se han fijado alguna vez? ¿Clase? 12 volts. Si ustedes se fijan ahí en la fuentecita que tiene, es de 5 voltios, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que pero yo le estoy entrando con 220. Entonces, tiene toda una electrónica interna que me convierte esos 200 voltios a 5 voltios de continua para que se me cargue el celular. Fíjense en ustedes que yo tengo acá la fuente, ¿no es cierto?, de la notebook, ¿sí? La fuente de la notebook está alimentada con 220, pero la tensión que me está lanzando acá en este caso creo que es de 69 voltios. O sea que yo a todos los circuitos que tengo acá adentro lo estoy cargando con la fuente esta que es la que me convierte la alterna en continua, ¿sí? Entonces, esa conversión que yo utilizo en la electrónica me genera armónico. Entonces, yo no tengo una onda perfectamente sinodal en la industria, ¿sí? Tengo que colocarle filtro armónico. Supongamos que no le coloque filtro armónico, voy a tener cierta cantidad de armónicos que van a estar deformando mi onda sinusoidal. Entonces, ustedes se fijan, vamos a buscar acá, ¿cierto? Armónicos en la red. Ustedes en acá, vamos a ir a la parte de solución de problemas eléctricos, microcorte, armónico, SPIC, ¿sí? Pero vamos, por ejemplo, a esta onda, ¿sí? Ustedes fíjense en que acá tienen la onda fundamental. Esta onda fundamental, la que yo le comentaba a ustedes, era perfectamente senoidal. Pero como yo tengo electrónica, y esa electrónica hace que varíe esta onda senoidal. Esta onda ya no es perfectamente senoidal, fíjense ustedes. Yo acá tengo, esta es la fundamental, ¿sí? Y yo tengo acá, por ejemplo, un quinto armónico, ¿sí? Entonces, esto va a hacer
que esta onda ya no sea de este tipo. Esa onda ya va a tener cierto ruido, ¿sí? Por ejemplo, como esta, ¿sí? O como esta. ¿Están viendo? Entonces, eso va a hacer que ya no sea válida la relación de valor eficaz. El valor eficaz va a tener otro valor. Dijimos que cuando era perfectamente señorial, el valor eficaz era el pico de la fuente que yo tenía dividido raíz de 2. Ustedes muchas veces van a ver en la bibliografía que es el pico multiplicado por 0,7. ¿Bien? Porque 1 sobre raíz de 2 me da 0,7. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta otra vez, una onda senoidal que tiene mucho armónico. Entonces, esa onda ya no va a ser puramente senoidal. Puede ser una onda deformada, puede ser una onda cuadrada, puede ser una onda triangular, depende de la cantidad de armónicos. Entonces, ya no es válido el concepto que yo tenía acá, que le decía a ustedes, que si es perfectamente senoidal, ¿sí? Ya no voy a poder simplificar esto, ya voy a tener que expresar todo esto en valores de armónico. Entonces ya no puedo simplificar tan fácilmente esto. Esto me va a quedar una raíz, una fórmula de raíz por d cuadrado, etcétera, etcétera. A los fines prácticos es necesario que ustedes lo sepan, pero a los fines prácticos es ustedes que sepan que si la onda es perfectamente senoidal, yo puedo decir que el factor de potencia, es igual al coseno phi. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Estamos bien, clase? Sí, profe. Bueno, Sí, ya son profe. 12. Sí, profe. Vamos a seguir. ¿Alguna otra duda? Ve, por ejemplo, acá ustedes, fíjense, Circutor es una marca generalmente utilizada en España, que tiene muchos elementos, tiene medidores de tensión, tiene elementos que me permiten hacer la corrección del factor de potencia, y en este caso me permiten compensar y filtrar las perturbaciones armónicas. Fíjense acá, le explica que son armónicos, las cargas no lineales, tales como rectificadores. Los rectificadores se utilizan en las partes de fuente, inversores utilizamos en la parte de fuente, variadores de velocidad. Variadores de velocidad me permiten variar la velocidad en un motor asincrónico, hornos que son resistivos, absorben de la red corriente periódica no senoidal. Esta corriente está formada por un componente fundamental de frecuencia de 50 Hz, en nuestro caso, en otros casos de 60 Hz, los aquellos que utilicen, digamos, para la distribución 60 Hz, más una serie de corrientes superpuestas de frecuencia, múltiplos de las fundamentales que se denominan armónicos eléctricos. ¿Sí? Fíjense que acá genera costes técnicos y económicos importantes. En realidad lo que genera son problemas técnicos, ¿sí? Que lógicamente para resolver tienen un costo. ¿Bien? Y ahí tienen los efectos de los armónicos. Bien. ¿Contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. Perfecto. Le dejo como inquietud todo lo que tienen que averiguar ustedes para cuando estén en la parte eléctrica solucionar esos problemas. La conclusión de esto, y para que a ustedes les quede claro, y cuando ustedes expresen en las charlas que tengan, simplemente tienen que decir el factor de potencia, si la onda es puramente senoidal, es igual al coseno phi. ¿Por qué? Porque tengo que es el cociente entre la potencia activa y aparente. La potencia activa es B por I por el coseno phi. Y la potencia aparente es B por I. Se simplifican estos valores, me queda coseno phi. ¿Bien? ¿Aclarado el tema? Sí, profe. Entonces ahora fíjense ustedes que los problemas siempre vamos a ver cálculo corriente, cálculo factor de potencia, y en el caso concreto de nuestro ejercicio, teníamos que
calcular el factor de potencia total. Entonces, fíjense que acá, ¿qué se aplica? Directamente aplico el triángulo que habíamos visto de impedancia, ¿sí? Yo sabía que phi era el arco tangente de B sobre A. Y eso es lo que hicimos justamente acá. En el ejercicio este, directamente decir, el R, ¿quién es? El A, ¿sí? Y la hipotenusa, ¿quién es? El ZT. Entonces directamente me queda 60 sobre Z total, que ya lo he calculado. En este caso, está calculado con el complejo conjugado y encuentro que el valor del coseno phi es igual, ¿no es cierto?, en la parte del ángulo a 57 grados. ¿Bien, chicos? Y ahora vamos a ver, digamos, ya los circuitos eléctricos. Ya vimos qué es lo que era el número complejo, cómo se sumaba, cómo se restaba, que existía la forma rectangular, que existía la forma polar, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá son los circuitos típicos que ustedes van a encontrar. Ustedes siempre la cara que van a poner en la casa va a ser en paralelo, ¿sí? Y poner en paralelo significa que lo común en ese circuito, ¿quién es? Es la tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? En los circuitos de la figura 1 y 2, calcular la impedancia en cada rama e intensidad que circula por cada rama. ¿Qué significaba rama? Rama significaba un circuito que tenía 2 o 3 nodos. ¿Qué significaba nodo? Eran los puntos en donde se unían 2 o más elementos pasivos. Entonces acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo una rama. Vamos a dibujarlo. ¿Sí? Acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, ¿sí? Acá tengo una rama, acá tengo otra rama, acá tengo un nodo, acá tengo un nodo, acá tengo una rama o malla, acá tengo otra malla, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que calcular. ¿Bien? Entonces, fíjense que en este caso, el generador B1 tiene un valor eficaz de 2. Cuando no está dado el coseno o el seno, significa que el valor que me dan a mí es valor eficaz. Este 220 voltios es el valor eficaz, con una frecuencia de 50 Hz. Este 220 es valor eficaz con una frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Acá yo en este circuito voy a tener la resistencia, que es 20 ohms, voy a tener el capacitor, que es 25 ohms. Fíjense que acá ya no me dan el C en microfaradio, ya directamente me lo dan en ohmio. Más fácil todavía. Si me lo darían en microfaradio no habría problema. Hago 1 sobre omega C. ¿Sí? Tengo mi resistencia 2, tengo mi bobina, que es de 15 ohmios. ¿Sí? Lo que me piden a mí acá es calcular la corriente. Me pide calcule la corriente que circula por este circuito y calcule la corriente que circula por esta rama. Calcule la corriente que circula por esta rama y la corriente que circula por esta rama. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver ese ejercicio? Y lo primero que voy a encontrar es ¿quién? Es calcular mi impedancia. La impedancia que tengo acá y la impedancia que tengo acá. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, voy a calcular esa impedancia. Tengo que Z1, ¿no es cierto? Va a ser ¿quién? 20 menos J25. Sé que es capacitor, ¿qué signo va a llevar? Menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo mi impedancia. Al tener mi impedancia, ¿qué voy a hacer? Y como están en paralelo, fíjense ustedes, que lo común en paralelo, ¿qué significa? La tensión B1 que tengo aplicada a esta impedancia y la tensión B2 que tengo aplicada a esta impedancia va a ser igual a la tensión que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, aplicando ley de Ohm, yo puedo calcular mi corriente. ¿Sí? Y 1
I1 va a ser igual, esto por ahí no anda bien, tensión sobre impedancia. Por consiguiente, I1 va a ser 220 voltios con referencia a 0 grado sobre la impedancia, que ya la encontré, 20 menos J25. Calculo mi valor de corriente, hago las operaciones matemáticas que tengo que hacer y me queda que la corriente es igual a 6,82 amperes con un ángulo de 51,34 grados. ¿Sí? Lo mismo hago para este caso. El I1 para el capacitor. Acá tengo un capacitor. Entonces, ¿cuánto va a ser? La impedancia va a ser menos J10. Aplico ley de Ohm y encuentro que I1 va a ser igual a 22 amperes con 90 grados. Fíjense en ustedes que acá dijimos que la parte resistiva es 0. Entonces, esto va a ser un circuito capacitivo puro. Por eso que el ángulo me da 90 grados. ¿Se entendió? Fíjense en ustedes que si ustedes representan este valor gráficamente, van a tener el valor de corriente a 90 grados del valor de tensión. ¿Se entendió, chicos? Y así como calculé la corriente I1, calculo la corriente por la otra rama, en este caso R2, L1. Calculo la impedancia, 10 más J15, aplico ley de Ohm y calculo el valor de I2. Lo mismo hago para este circuito. Entonces ya encontré la corriente que circulan por cada una de estas ramas. Ya encontré la corriente de acá y encontré la corriente de acá. ¿Sí? Pero me piden también que encuentre la corriente total. ¿Sí? ¿Qué tendría que aplicar para encontrar la corriente total? ¿Cuántas formas se le ocurre que puedo calcular esa corriente total? ¿Clase? La suma de las dos puede ser. ¿Cómo se llama cuando sumo esas dos? ¿Qué ley estoy aplicando? Profe, disculpe, me queda una duda. Si yo podría plantear por cada corriente una impedancia, ¿qué no? ¿Qué es ¿Yo lo puedo que tener hicimos? una impedancia equivalente a esa? ¿Puedo encontrar? Ese sería el otro camino. Claro, sería con ley de Ohm, digamos, pero ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Siguen las mismas reglas que las resistencias que teníamos antes? No, ahí ya recordás. ¿Cómo encontraba el paralelo de dos resistencias vos? ¿Quién se acuerda cómo se encuentra el paralelo de dos La suma de resistencias? los inversos, ahora menos uno. De los inversos. Exactamente. Y que te quedaba en el caso de ser 2, R1 por R2, dividido R1 más R2. ¿Recuerdan? Ese era el R paralelo equivalente. ¿Sí? O como dijeron ustedes, 1 sobre R2 más 1 sobre R2. ¿Bien? ¿Estamos Sí, chicos o profe. no? Entonces hay dos formas de calcular la corriente total. Una forma es aplicando ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, que me dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces yo acá voy a tener una corriente de esta, que me produce esta, ¿sí? Que va a ingresar a este nodo, ¿sí? Y de ahí salen esta corriente y esta corriente. Entonces fíjense ustedes que yo en la resolución, ese es un camino. Y el otro camino es, como dijo su compañero, encontrar el equivalente de todo esto, ¿sí? Entonces acá tengo un Z1 y un Z2, ¿sí? Va a ser Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. ¿Están de acuerdo? Ese va a ser el Z equivalente. Al tener el Z equivalente, aplico el radio y ya puedo calcular la corriente. Veamos cómo está resuelto. ¿Sí? Impedancia total. El Z equivalente va a ser 1 sobre Z2 más 1 sobre Z2. Todo a la menos 1. Se resuelve acá matemáticamente y me llega que el Z equivalente, resuelto ese, es igual al módulo de 18 grados, perdón, al módulo de 18,255 ohm con un ángulo de 23 grados 404 milésimas de grado. ¿Bien? Ya encontré Z equivalente. Entonces, ¿qué hago? Aplico ley de Ohm,
como dijo su compañero, aplico ley de Ohm y tengo esto. ¿Sí? B sobre Z equivalente. Fíjense en todo el trabajo que significa hacer. El cálculo de eso lo hicimos de la forma más larga. ¿Sí? El Z equivalente, tengo que operar mucho matemáticamente, tengo que encontrar el I total, hacer el cociente y ya encuentro el I total. Pero la forma más simple, ¿cuál es? Aplicar la ley de Kirchhoff. Fíjense, tengo que hacer eso nada más. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nada ¿Vamos bien problemático. o no? ¿Ah? Sí, vamos bien, profe. Bien. Reitero, chicos, lo que siempre le digo a todos. Por favor, estudien a medida que vayamos viendo, porque todos entendemos esto. ¿Dónde está la falla? La parte de concepto ustedes ya la tienen, la parte de física, la parte de matemática ya la tienen. ¿Dónde está el problema acá? Que a medida que avanzamos, esto se va haciendo más complejo. Pero si no tenemos bien los conceptos afianzados, nos va a costar mucho. Y cuando les doy los ejercicios para resolver en forma monofásica o trifásica, les cuesta mucho. Y el tema es porque no afianzan el concepto. ¿Sí? Traten de ver, digamos, este tema, tienen el práctico ahí, traten de resolverlo, afiancen el concepto y ya saben para qué le estamos haciendo esos ejercicios. ¿Se entiende? Ya lo estamos vinculando con qué cosa vamos a asociar lo que estamos aprendiendo matemáticamente. Porque la pregunta sería, ¿para qué trabajo con números complejos si estoy viendo la parte eléctrica, no números complejos? No estoy viendo matemática. Ustedes saben que en toda área la matemática juega un papel fundamental y la tenemos que aplicar. La integral, la derivada, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, la transformada Z, son herramientas que nos permiten resolver el circuito más complejo todavía. ¿Sí? Lo que se dediquen, digamos, a la parte de líneas, cálculo de líneas, se utiliza mucha parte de matemática. Y después el modelado, cuando uno lo hace y lo sabe, ya es simple. Es aplicar lo que estamos viendo ahora. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff. ¿Se entiende, chicos? Por eso les pido encarecidamente que todos lo están entendiendo, pero que hagan el práctico y traten de vincularlo con qué cosas después lo vamos a seguir utilizando. ¿Sí? No es que el práctico 1 se hace y me olvido. Ahora el práctico 2 lo hago y me olvido. No, no es así. Todo se va vinculando. Cosas cuando llegan al examen oral, saben que después de todos los parciales se rinde un examen oral, cuando les pregunte el profe, ustedes ya tengan claro el conocimiento. El profe va a dar un práctico y le va a preguntar, a ver, ¿cómo resolviste este práctico? ¿Sí? Y si ustedes lo están viendo, van a decir, no, bueno, profe, en este práctico vimos esto, vimos aquello, se resuelve de esta forma. Y eso es lo que quiere el profe. No le va a preguntar que hagan el cálculo, pero sí le va a preguntar cómo has resuelto, qué concepto aplicaste. ¿Eh? ¿Se entiende, chicos? Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Lo mínimo que ustedes tienen que saber, lo mínimo que ustedes tienen que manejar. ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos a terminar, así tomamos asistencia y lo voy a ir conociendo. Cada vez que lo vaya nombrando en la asistencia, por favor me activan la cámara, así lo voy conociendo. ¿Sí? Bien. La impedancia total. Y así para el ejercicio 2. Veamos qué nos pide el ejercicio 5. Y acá entramos ya con la parte de trifásica. Acá me piden calcular la intensidad de línea. La intensidad de línea en un circuito, ¿a qué se refiere? La intensidad de línea se refiere esto, RST, en la jerga nueva ya no se llama RST. Esto se llama línea 1, perdón, línea 1, línea 2, y línea 3. ¿Sí? Entonces nosotros acá lo conocemos como RST. ¿Sí?
Y la I de línea es la corriente que circula por cada una de esas líneas. Acá tengo IR, acá tengo IS o I línea 2, y acá tengo IL3. ¿Sí? Me dicen, y el factor de potencia de la figura con carga equilibrada. Bueno, bien, profe, ¿qué significa esto de carga trifásica, carga equilibrada? En la generación yo le había comentado que la generación se hace a través de centrales eléctricas, a través de centrales nucleares, a través de centrales eólicas, a centrales térmicas, y estas centrales térmicas tienen un límite de generación. La generación que se hace típicamente es del orden de 15 a 20 kilovoltios, ¿sí? Pero, profe, ¿por qué genero de 15 a 20? ¿Porque no puedo generar más de mayores valores de tensión? Lamentablemente, técnicamente no se puede, porque ya hay una falla de aislación. Es tan grande la tensión que si yo quiero generar una de 500 kilovoltios, por ejemplo, para hacer el transporte directamente, voy a tener falla de aislación en mis generadores. Entonces, el limitante para la generación está en la aislación que yo tengo de mis generadores. Entonces, los generadores se generan en 20 kilovoltios hasta 20 kilovoltios, ¿sí? Entonces, supongamos que acá está la generación. Acá generé, acá está mi generador, me mete esta tensión. ¿Y esto qué representa? El 1 más J2. El 1 más J2 lo que me representa son las caídas de la línea. Recuerden que el consumo que yo tengo en mi industria no está cerca. Está, por ejemplo, en Termoandes, y Termoandes está en Güemes. Entonces, ¿cómo yo llevo esa energía hacia mi carga? Entonces, la llevo por los cables, y esos cables me representan una impedancia de línea. Y este I más J2 me representan eso, la impedancia de línea. Fíjense que estoy modelizando la realidad. Tengo la generación, ¿sí? La llevo por cable hacia mis consumos. Pero ese cable que yo tengo desde la generación hasta mi consumo, ¿cómo lo represento? Como la impedancia de línea. En este caso, 1 más J2. ¿Bien? Ahora tengo mi carga. Y bueno, mi carga es equilibrada. ¿Qué significa que sea equilibrada? Que las impedancias que tiene mi carga son iguales. En módulo y en ángulo. O sea que esta que tengo acá, esta que tengo acá y esta que tengo acá, ¿cómo son? Son iguales. ¿Sí? Esta que tengo acá, esta que tengo acá y esta que tengo acá, ¿cómo son? Son iguales en módulo y en ángulo. ¿Sí? Bien. O sea que ya tengo una carga trifásica equilibrada, que significa que tengo la misma carga para todo. Pero además tengo otra cosa, tengo otra forma de conexión. Esta forma de conexión que ven ustedes, que se van uniendo todas las cargas acá en un punto común, se llama conexión en estrella. ¿Sí? O sea que yo esta carga trifásica la tengo alimentada de la red y la tengo conectada en estrella. Las puedo conectar. ¿Y de qué forma las puedo conectar? De dos formas. Las puedo conectar en estrella, como están en este caso, o las puedo conectar en triángulo. ¿Sí? La forma de conexión que puedo hacer el otro es en triángulo. Veamos eso. Esto ya no es necesario. Entonces, supongamos que tengo lo siguiente. Tengo esto así. Y acá yo tengo mis cargas. Bueno, acá no me puede dibujar. Bueno, acá voy a dibujar acá. Acá tengo mi carga. ¿Sí? Acá tengo mi otra carga. Bueno, supongamos que está perfecto. Ahí tengo mi otra impedancia y acá tengo mi otra impedancia también. ¿Sí?
Acá tengo mi otra impedancia. Girar. Ahí. Acá tengo mi otra carga, ¿sí? Son tres cargas, Z1, Z2 y Z3. Esto está conectado como en triángulo. Y la otra forma de conectar mis cargas sería la conexión que tenemos ahí, que vimos ahí, que es la conexión en estrella. Tengo acá mi carga. Tengo acá mi carga así. Tengo mi carga acá. Y la forma de conectar que voy a hacer de esta carga va a ser en estrella. Esto es lo que vamos a ver en motores. En motores tengo dos tipos de conexión, o triángulo o estrella. ¿Y por qué conecto en uno y por qué conecto en otro? ¿Por qué no conecto siempre en la misma forma? Y todo depende de la tensión de línea. Y todo depende de la corriente que maneje. ¿Sí? Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante, pero ten en cuenta que las cargas de los motores se pueden conectar de dos formas, en estrella o en triángulo. Y voy a tener que calcular corriente. Es por eso que vemos este ejercicio acá simplificado. Esto está simple acá. Esto es para que aprendamos a calcularlo. Pero después nosotros cuando hagamos el modelado, vamos a tener que saber que esta es nuestra impedancia de línea y que estas son nuestras cargas. Y que yo voy a tener que calcular cuál es la corriente total de todo esto para ver cuál es la potencia que me tiene que suministrar mi generador. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Y bueno, ¿cómo calculo esto, profe? Y bueno, acá aparece un concepto nuevo, que acá como la carga equilibrada aparece el circuito del método el equivalente monofásico. ¿Sí? Ustedes si van acá. ¿Vamos bien, Benjamín? Sí, profe, vamos bien. Bueno, acá fíjense que tienen el circuito equivalente de un transformador, que ya lo vamos a ver con el profe Cairú, método de las componentes equivalentes, circuito equivalente de un transformador, cálculo por reducción de este circuito, transformador monofásico, sistema trifásico, dicen que acá tienen el modelo, otro cálculo también, el equivalente del transformador, frecuencia negativa y positiva, que ya lo vamos a ver. Método de cálculos, ahí, circuito trifásico. Tiene generador. Mire, fíjense ustedes que es algo que le da el profe en la teoría también. Ahí está nuestro amigo, cómo se generan las tres ondas desfasadas a 120 grados. Fíjense que así están las bobinas desfasadas. Este es el ángulo, este es el diagrama que yo tengo que utilizar para hacer mi cálculo. Fíjense que están desfasadas a 120 grados. ¿Sí? Ahí están las bobinas, lo que vieron ustedes. Generador trifásico conectado en estrella, cómo lo conecto al generador, así como el generador está en estrella, lo puedo conectar en estrella o en triángulo, las cargas también las puedo conectar en estrella o triángulo. Orden de fase y simetría. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá tienen un circuito conectado en triángulo y un circuito conectado, los dos están conectados en triángulo, perdón. Este está conectado en triángulo y esta forma también es equivalente a cómo conectar el triángulo también. Tiene el diagrama fasorial, que ya lo vamos a ver en la próxima clase.
Acá tengo un ejemplo numérico de carga equilibrada conectada, digamos, en triángulo. ¿Cómo sería el cálculo de eso? ¿Sí? Fíjense ustedes que acá, entre este sector, acá defino la tensión de línea. Acá defino la tensión de línea. Acá tengo la otra tensión de línea también. ¿Sí? Y voy a calcular las corrientes, la corriente de línea, la corriente de fase, la corriente de fase, la corriente de línea, la corriente de fase, la corriente de línea. Fíjense en cómo me queda el esquema unifilar. Fíjense en que voy a aplicar directamente Ohm. Y fíjense en cómo está expresado las tensiones acá. ¿En qué formato? Polar. Polar, exactamente. ¿Sí? Ya estamos en formato polar. Todo lo que van a ver ustedes en formato polar ahí. Calcula las corrientes acá, aplicando ley de Ohm directamente. Tensión sobre impedancia. Saca la corriente de fase. Y después aplica ley de Kirchhoff para encontrar la corriente de línea IA, la IB y la IC. ¿Sí? O sea, fíjense que si ustedes ya tienen claro esto, ya es bastante simple. Y ahora tiene una carga equilibrada conectada en estrella. Lo hagamos un poquito más grande, así lo vemos bien. ¿Sí? Fíjense que acá tiene lo mismo que tenemos nosotros. Este circuito es el mismo que tenemos acá en el TP. ¿Es el mismo o no? Sí, parece. Sí. Es el mismo, chicos, ¿ves? Este está conectado acá, a diferencia de que este lo conecté acá al neutro. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, ¿Puede poner el gráfico del trabajo del TP? sí, el TP está corregido, ¿no? Ya lo subí de vuelta, ¿no? No, digo, lo que estábamos viendo, digamos, el ejercicio que estábamos por hacer. Sí, Vio que, o sea, por R, por S y por T viene la corriente, ¿que no? claro. Esto es lo que inyecta corriente. Acá vos tenés tensión y esto lo que va a hacer es inyectar corriente a cada una de estas líneas. Va a inyectar corriente acá y corriente acá. Sí. ¿Y cómo viaja después? O sea, porque en algún lado tienen que parar, digamos, como que no vuelve por ningún lado. No sé si me explico, digamos. Claro, vos fijate que acá no está conectado el neutro. ¿Sí? La corriente por el neutro vale 0. Pero esta corriente que circula por acá, te producen acá una caída de tensión. Y esta caída de tensión que te produce acá, con las pérdidas que vos tenés, igual a esto. Entonces ahí se llega, digamos, que el circuito está estable. Vos tenés una circulación de corriente por acá. Ah, bien, profe, gracias. Y esta circulación de corriente va a hacer que, recuerden que acá tienen motores, entonces yo tengo que alimentar el bobinado, tengo que alimentar el circuito magnético, entonces va a tener un consumo. Entonces, y la pregunta sería, pero profe, ¿pero la energía cómo vuelve? ¿Qué es lo que estoy haciendo con un motor yo, chicos? ¿Qué hago con un motor? ¿Clase? Es para mover algún equipo, profe. Es para mover algún equipo, muy bien. ¿Y qué estoy convirtiendo yo? ¿Yo qué le entrego al motor? ¿Qué tipo de energía? Eléctrico, Eléctrica. ¿Y qué tipo de energía le estoy sacando en el eje? mecánico. Mecánica. Mecánica. Fíjense ustedes que ustedes han deducido solo que es un motor. Un motor es un equipo que me transforma la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Miren de simple, y lo han deducido. Si bien este es el esquema, entonces lo que vos me estás preguntando, ¿por dónde vuelve la energía ahí? Yo la estoy llevando, estoy transformando esa energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Y esa energía mecánica que tiene un eje, tiene una polea, esa polea tiene una correa que me mueve algo, un ventilador, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Claro, no, pasa que, por ejemplo, el gráfico que tiene abajo, vio que tiene la fuente, va la corriente y vuelve por el... No sé si me Claro, explico. acá, vos fijate que acá, si nosotros haríamos, como esta es una carga equilibrada, la ventaja que tiene la carga equilibrada, que la corriente por el neutro, ¿cuánto vale?
chicos? Cero. Cero, Cero. profe. Cero vale cero. Entonces vos fijate que acá no está dibujado, pero acá, acá sí está dibujado. Vos fijate que acá yo tengo la carga 1, la carga 2, y acá tengo el neutro común, ¿sí? Y este neutro común, ¿a dónde va? Va al neutro, ¿sí? Va al centro de la estrella. Pero como vale cero, no lo dibujo. Por eso que acá en este esquema no se lo dibuja. Y bien tu pregunta, porque vos decís, che, pero ¿por dónde ingresa? No tengo corriente que me está ingresando, porque la cara, ¿cómo es? Equilibrada. Ah, muy bien, Entonces, gracias, profe. ¿se entiende, chicos, o no? No quiero que me digan muy bien, sino quiero que lo entiendan. Porque si ustedes O sea que entienden esto, si no fuesen equilibrados, debería tener un neutro, digamos, ¿que no? sí, claro. Ahí suponete que vos no vas a tener neutro. Supongamos que estamos en un motor, ¿sí? Y si te quema una bobina, la carga equilibrada ya no es equilibrada. ¿Y qué pasa con la corriente? Y bueno, hay un desplazamiento de neutro, se llama, ¿sí? ¿Y qué te puede producir ese desplazamiento de neutro? Si no tenés las protecciones correspondientes, te puede producir una corriente muy grande por el neutro, te puede quemar el neutro, ¿sí? Por eso que acá nosotros estamos conectando directamente a los motores, fíjense, chicos. Yo acá no tengo ninguna protección. Esto en realidad no es así. Yo acá, entre este tramo, voy a colocar unas protecciones. Voy a colocar un guardamotor, voy a colocar un relevo térmico, que eso me va a decir que si uno de estos se quemó, la corriente de este se va a incrementar hasta cierto valor, me va a producir eso y va a hacer que este dispositivo que yo puse acá de protección salte y me corte la energía a este motor. Entonces este motor se va a quedar sin energía. ¿Se entiende, chicos, o no? Lo que nosotros ahora estamos viendo es cómo calcular la corriente y las caídas de tensión que se producen en estas cargas que tengo, que son motores. ¿Sí? Sí, ¿Me profe, siguen, gracias. chicos? Perfecto. ¿Están todos de acuerdo o no, chicos? Alumnos, Sí, profe. ¿no se me Sí, duerme profe. nadie ya? Sí, profe. ¿Mm? ¿Se va entendiendo mejor ahora o no? Ahora sí, profe. ¿Sí? O sea, ustedes siempre, cuando nosotros le demos algo, se tienen que preguntar ¿por qué? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo utilizo? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿qué es lo que yo aprendí a lo largo, digamos, de mi vida profesional? Que todas las cosas que me enseñaron me servían, pero nunca me decían ¿para qué? ¿Se entiende? Cuando fui a la calle me di cuenta que tenía que hacer y tenía cosas que hacer y tenía que valerme de la herramienta que me habían utilizado, que me enseñaron en la universidad, pero que no me dijeron nunca para qué servían. Entonces yo trato de cambiar eso. Yo le estoy diciendo ahora, ¿por qué vemos números complejos? ¿Para qué lo vemos? ¿Cuál es el modelo? ¿Sí? ¿Para dónde se utiliza? Esto, ¿por qué vemos este cálculo? Porque muchas veces algunos me pueden decir, pero profe, pero a mí qué me interesa ver esto. Pero esto en realidad es una partecita de todo lo que viene después. Esto es un motor, chicos. Esto representa un motor. ¿Sí? Una carga por excelencia es un motor. Esto representa un motor. Entonces yo tengo que saber cuál es la corriente. Y yo tengo que saber, chicos, bueno, esto es una carga equilibrada. Entonces, si es una carga equilibrada, yo acá ya no voy a tener, digamos, el neutro este que está acá unido, digamos, al neutro, porque acá yo tengo que tener el neutro. Acá tengo que tener un N, ¿sí? Pero bueno, no está. ¿Me van siguiendo, chicos? Entonces yo acá tengo que tener un N. Este es mi neutro. ¿Sí? Tengo que tener una puesta a tierra también, que ya la vamos a ver después. ¿Sí? Tengo que tener una puesta a tierra también acá. ¿Sí? Entonces son cosas que vamos a ir completando, ¿sí? Ahora lo que me interesa es que sepan estas partes, ¿sí? Y bueno, si es circuito equivalente, monofásico, fíjense en que qué es lo que hago yo acá. Estas cargas que están acá están en paralelo. Y el circuito equivalente me va a decir que la carga esta que tengo acá de 100 ohmios más J20 está representado por esta parte. Y esta carga que está en paralelo está representado por esta parte. ¿Sí? Y acá, esta impedancia de línea que está acá está representado por esto. ¿Sí? Y la tensión que yo tenía ahí, porque fíjense ahora que la tensión que yo le dije a ustedes cuánto era, 380 voltios. ¿Sí? No sé por qué acá esto está mal, 120. ¿Sí? Ya vamos a revisar. Entonces, fíjense ustedes que acá yo tengo acá el modelo.
Entonces, ese modelo equivalente es el trabajo que ustedes veían antes en resistencia. Esta resistencia estaba en paralelo con esta. Entonces, ¿qué encontraba? El Z paralelo de esto, ¿sí? La resistencia paralelo de esto, cuando vean ustedes en continuo. Acá hago lo mismo. Encuentro el Z equivalente de esto, que ya sé cómo calcularlo. Una vez que encuentro eso, le sumo a la serie esta que acá y encuentro que el Z equivalente total. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Mm? Sí, profe. ¿Estamos bien o no? Y ustedes fíjense ahora que acá en realidad es 220, porque yo la tensión que tengo de línea es 380, pero como este es un circuito monofásico, y yo sé que por toda la relación que existe cuando es perfectamente sinodal, la tensión de línea, la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. ¿Sí? Por eso es que me queda 220 acá. Y eso 220 es lo que yo tengo que tener acá en el modelo equivalente. Acá es 220, aplicado este. Entonces ya encontré mi equivalente, ya tengo mi tensión. ¿Qué tengo que hacer? Aplicarle el idioma. ¿Qué dicen ustedes? 220 sobre el Z equivalente que encontré del paralelo más el Z de línea. Ya está, encuentro el I de línea total. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo encuentro, profe, el factor de potencia? Y bueno, ya aplica lo mismo. Tener la potencia aparente, la podés calcular. Tener I de línea, tener B de línea. Sabés que la potencia aparente en un circuito trifásico es raíz de 3. Multiplicar todo eso y encontrar S. Y la potencia activa la podés aplicar con el ángulo que tenés acá. Saca P y saca Q. Y el factor de potencia, ¿quién va a ser? P sobre S. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. ahí la tensión, ahí la dividimos por raíz de 3 porque es en estrella, y si sería en triángulo sería igual que no. Exactamente. Vos fijate que acá lo que yo les enseño y que pretendo que ustedes sepan es resolver este circuito. Suponete que acá tenés triángulo y triángulo. Existe una relación que me permite transformar mi carga en triángulo a estrella. Entonces que ustedes sepan este método, cuando vean algo, como vemos en el ejercicio 6, lo llevan a este circuito y ya lo reducí a este. ¿Se entiende? Supongamos el ejercicio 6. El ejercicio 6, vos fíjate que acá tengo una carga en paralelo en triángulo con una carga paralela en estrella. Por esto no lo sé resolver. ¿Qué hago? Llevo esta carga que tengo acá en estrella, en triángulo la llevo a estrella. ¿Y cuál es la relación que me hace eso? La relación es esta que está acá. 3 por la impedancia en estrella es igual a Z en triángulo. ¿Sí? Despejo ZI, porque yo lo quiero llevar a estrella, divido la impedancia en triángulo, divido 3, y ya encuentro ahí. Entonces, ¿qué circuito me queda? Me queda el circuito que vimos a este. ¿Sí? Y a este ya llevo el circuito equivalente. ¿Se entendió, chicos? Llevo el circuito equivalente, sí, pues ya me quedan 7 minutos. Y de ahí ya calculo la corriente. ¿Bien? Sí, profe. ¿Perfecto? Profe, entonces una estrella que tiene las cargas equilibradas, la represento como una sola carga con el valor de esa impedancia, digamos. Para el circuito equivalente, sí, teniendo en cuenta que la tensión de fase es la tensión de línea dividido raíz de 3 para una carga equilibrada. Y si Gracias, profe. tenés una en triángulo y una en estrella, al triángulo lo lleva a estrella. ¿Cómo lo lleva en estrella? La impedancia de ese triángulo lo divido en 3. Supongamos que tengamos las dos en triángulo y a las dos impedancias que tengo en triángulo la llevo a Z estrella. ¿Sí? Y ya calculo el valor de corriente. Calculo todos los valores que necesito. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. ¿Se entiende más que la primera vez o no? Nos estamos esforzando para tratar de mejorar. Agüero Mendoza, Jorge Alberto. Presente, profe. Bien, espera un cachito.
Vayamos habilitando la cámara, por favor. Profe, le debo la cámara, pasa que estoy en la compu de escritorio. La Perfecto. próxima entra en la netbook y le activo. Albarracín, Camila. Presente, profe. Bien. Altuve, Persia Baldi. Gracias, Camila, por abrirte la cámara. Ahí te veo, a ver. Perfecto. Bien. Excelente, hija. Gracias. Altuve, Percival de Facundo. Presente, profe. A ver, la camarita, por favor. No, Altuve. no tengo cámara. Estoy en Bien. campo de escritorio. La próxima, por favor, traten de conseguir la cámara, así lo voy conociendo. Aramayo, Analia. Presente, profe. La próxima vez vinculen el celular ahí al Meeting. Lo pueden vincular, Bueno, chicos. profe. Perfecto. ¿Ah? No tienen excusa, ¿no? Aramayo, Liberata del Carmen. ¿Dónde está? Arroyo, Claudio, Ariel. Presente, profe. Perfecto. Gracias, Claudio. Vargas, Gabriela de Los Ángeles. Vargas. Barro, Valentina. Presente, profe. A ver la camarita. Perfecto. Gracias, hija. Bautista, Choque. Presente, profe. A ver, Lidia. Bien. Bernal, Yáñez, Ignacio. Presente, profe. Calvo, Nicolás. Gracias, Bernal. Ya te vi. Ya. Presente, profe. A ver, Nicolás. Bien. Canaviri. Presente, profe. Hola, ¿cómo anda, Dante? Bien, Éxito. profe. Gracias. Cardoso Fernández. Presente, profe. Bien. Éxito, Benjamín. Gracias, Casimiro, profe. Fabián. Casimiro, Fernández, Fabián. ¿Estás presente? Cayo, Darío, Nicolás. Presente, profe. Bien. No tengo cámara en la computadora. Perfecto. Para la próxima, trata de habilitarlo con el teléfono. ¿Sí? Pueden vincular un teléfono ahí, la cámara. Vayan a Play Store y bajen la aplicación. Cruz, Cintia, Carolina. Presente, profe. Bien, éxito, Carito. Gracias. Cruz, Rodrigo, Jorge, Ismael. Presente, profe. No tengo cámara, la próxima pongo. Disculpe. Bueno, gracias. Cuevas, Guido. Figueroa, Julieta. Presente, profe. Bien. Gómez, Marco. Bueno, gracias, Belén. Éxito. Gómez, Marco. Guaymás, Andrea. Presente, profe. Bueno, ¿Me éxito. escucha? Sí, perfecto. Gracias. Éxito. Gitián, Agustín. Presente. Gracias, Hugo. Éxito. Gracias. Jurado, Rocío. Yo, profe, presente. Gracias, Rocío. Éxito. Gracias. Excelente. López, David. Presente, profe. Bien. Mamaní, Fátima de Rosario. Gracias, David.
Presente, profe. Gracias, gracias. Mendoza Adriana. Presente, profe. Éxito, Ángeles. Gracias, profe. Mendoza Rodríguez Rocío. Presente, profe. Éxito, Rocío. Gracias. Palacio Fabio. Presente, profe. Éxito, Fabio. Gracias. Paredes Diego. Presente, profe. Perfecto, Diego. Éxito. Pérez Daniela. Presente, profe. Éxito, hija. Gracias. Gracias. Pérez Arnedo. Presente, profe. Éxito, Pérez. Gracias. Ramos Romina. Presente, profe. Éxito, Romina. Río Almaluz. Presente, profe. Éxito. Gracias. Romano Emil Macarena. Emilce Macarena. Presente, profe. Gracias, Quita. Éxito. Salvatierra Gracias. Guerrero Camila. Éxito, Camila. Silva Jesús Alberto. Presente, profesor. Éxito, Jesús. Gracias. Gracias. Sin Tiffany. Presente, profe. Tuyo Arana. Presente, profe. Gracias, Sin. Gracias, Malé. De nada. Torre Florencia. Presente, profe. Excelente. Velasco Ortiz. Presente. Vilca Maizares. Presente, profe. Bien, Brian. Éxitos. Gracias. Zambrano Federico. Presente, profe. Bien, gracias, Fede. Éxito. Serpa Florencia Marisol. Presente, profesor. Bueno. Excelente, chicos. Veo que falta Casimiro Fabián. Falta Vargas Gabriel. 2 alumnos nada más. Bueno, éxito, chicos. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosita, el práctico me lo entregan, por favor. Estamos a día lunes. Si puede ser el fin de semana para que lo vea. Así cosa que si hay algunos errores lo corregimos el día lunes. Y ya empezamos con el práctico número 2 de monofásica. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Si tenemos alguna Ya saben. consulta, ¿por dónde se la podemos hacer, profe? Me la mandan por WhatsApp. Ahí tienen el grupo de WhatsApp. Me la manda. Y tratamos de hacer, digamos, si tienen consulta, fijemos algún horario para hacer la consulta así ya interactiva. ¿Ah? Bueno, profe, gracias. ¿Y los prácticos los mandamos a su WhatsApp también, profe? Al mail, por favor. El mail mío es Ok. jorgearce63. Bien, gracias, profe. Nos mandan al mail, que es más fácil. Ya saben que mandan uno por grupo, nada más, chicos. jorgearce63@gmail.com. ¿Sí? Ese es mi mail. Reitero, la materia, el profesor la hace bastante simple, así que por favor estudien, vayan viendo los prácticos, que eso es lo que hace el profe. Así que nos estaremos viendo, Dios mediante, la semana que viene. Éxito, Bueno, chicos. profe. Gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta Nos luego. vemos.